Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en este programa y gracias a nuestro invitado por estar aquí, el general Francisco Gallardo. Bueno, el general Gallardo es un personaje muy conocido en México, un hombre que en su momento escribió una tesis, un trabajo académico titulado La necesidad del ombudsman militar en México, una tarea de investigación y una tarea académica que inició y se publicó, bueno, en 1993. Así es. En 1993, y bueno, se ha interpretado, se ha dicho, lo has dicho, general, Sí. Fue el motivo por el cual estuviste en la cárcel en México 9 años. Así es. 9 años en un caso muy conocido a nivel nacional e internacional, finalmente fuiste liberado, pero bueno, queda ahí el gran tema, Así el es. ejército, los derechos humanos, tu caso en específico, y un momento en México en donde el ejército no hay día en que no sea motivo de atención y de preocupación para la sociedad mexicana. Han sucedido, para hablar de un corto periodo, situaciones sumamente graves que no han sido esclarecidas con suficiencia, algunas con investigaciones periodísticas importantes, el caso Tlatlaya, por supuesto, con investigaciones formales abiertas y en curso, el caso Ayotzinapa, donde el tema de las autoridades locales policíacas y un papel no esclarecido del ejército que incluso ha llevado a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar entrevistas o diálogo con los militares que estuvieron en Ayotzinapa. Desde luego lo sucedido en Apatzingán también, que no queda suficientemente establecido el papel de las policías federales y del ejército mexicano en esa matanza de Apatzingán. En estas últimas horas, el tema que atrapa la atención en México es lo sucedido en Santa María Ostula, esta localidad indígena del municipio de Aquila, en Michoacán, donde hubo un despliegue impresionante de militares para la detención de Semeí Verdía Cepeda, que es el líder de la policía comunitaria y que está en la cárcel de alta seguridad en estos mismos días. Este despliegue enorme de militares que terminó trágicamente con la muerte de un niño de 12 años, las lesiones a una Ya son niña. dos. Los comunitarios nos han dicho que está lesionada la niña de 6 años y algunos lesionados. El caso Calera en Zacatecas también, que acaba de ocurrir, que el propio ejército mexicano admite la participación de militares en la desaparición de 7 jóvenes y en el hallazgo ya de 5 cuerpos que se relacionan con este caso de Calera en Zacatecas, por hablar a grandes rasgos de situaciones de enorme gravedad, de violaciones muy graves a derechos humanos en donde el tema del ejército está presente. Y de la mano de eso, permíteme agregar, general, una presencia inusual en términos de opinión pública de las propias Fuerzas Armadas, en donde el titular de la Defensa, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues ha hecho declaraciones públicas, emite discursos, da entrevistas, asume posturas políticas, en donde uno encontraría necesario la diferenciación de territorio entre lo militar y lo civil, y aquí hay un traslape. Así es. Todo junto, general Gallardo, todo junto en un corto tiempo, en un país como México que tiene seriosísimos problemas de seguridad, en donde el ejército ha sido ocupado, se ha recurrido por parte de la Fuerza Civil al ejército desde hace ya demasiados años para intervenir en tareas que son esencialmente policíacas. Ese es un diagnóstico a brochazos. ¿Qué dices, general Gallardo, de lo que pasa en México? Muy bien. Bueno, Carmen, aquí hace referencia a un trabajo que yo hice hace 21 años. Si el ejército mexicano y el gobierno hubieran tomado como eje conductor de la relación civil-militar de México la tesis de la creación del ombudsman militar, que es una institución del Congreso de la Unión que va a permitir un control del Congreso sobre las Fuerzas Armadas, eso no estuviéramos ahorita en esta situación. El ejército actualmente está fuera de control. Es mucho esa frase. El ejército está fuera de control y además me queda claro por todo lo que he leído y por todo lo que sé, como por ejemplo
el día de antier, el viernes, sábado, tomó posesión el comandante de la base naval en Michoacán y acudieron todas las autoridades civiles como si hubiera sido un espectáculo, o quién es el jefe en Michoacán. Y a mí me queda claro, y lo repito y lo he dicho N veces, el gobierno actual está gobernando a México a través de los comandantes militares, de los comandantes de zona militares. Esta situación nos lleva a hacer una revisión profunda en donde tiene que intervenir el Congreso de la Unión, principalmente el Senado, que es el responsable de lo que está pasando. Ellos son copartícipes o cómplices de lo que está pasando actualmente en México. Se debe hacer una revisión profunda para que el ejército regrese a sus cuarteles y se someta a la autoridad civil del Estado. El ejército mexicano, desgraciadamente, ha caído en esta situación de realizar funciones de policía. Esa función es una función exclusiva de la autoridad civil. Dirá el ejército, nosotros no lo pedimos, nos enviaron a la calle. Así es. Entonces, aquí el asunto es, también hay una responsabilidad de la autoridad civil. ¿Por qué no hay una policía, como está marcado en la Constitución Política en el artículo 21, una policía respetuosa de los derechos humanos, entrenada para promover la convivencia social, proteger a la ciudadanía? Aquí es muy fácil para el poder público recurrir a la fuerza para dirimir asuntos de carácter social, para dirimir huelgas. Estamos viendo la APO, estamos viendo los problemas en las comunidades indígenas, como por ejemplo en Chiapas en 1994, y bueno, podemos hacer una guía roji de las masacres que ha hecho el ejército y todas están impunes, y las que actualmente estamos viendo van a quedar impunes. ¿Por qué? Porque hay una política abierta por parte del poder público en México, incluyendo a los tres poderes, para encubrir, ¿sí?, todas las atrocidades y los abusos de autoridad que ha cometido el ejército en contra de la población civil. Por lo tanto, llego a la conclusión que es una política de Estado donde el único responsable es Enrique Peña Nieto, porque él es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la Administración Pública Federal, jefe de la Seguridad Pública, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y además comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Quién es el responsable? Enrique Peña Nieto. Ahí hay una responsabilidad política que no se debe eximir de una rendición de cuentas y de declarar abiertamente a la sociedad qué cosa es lo que está pasando en México.